Estamos casi por culminar, hermanos, el libro de los Hechos, pero todavía no terminaremos, porque hoy quiero hacer otra pausa y poder compartirles precisamente lo que en esta mañana hicimos, que necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas. Y quiero invitarles ahora, haciendo esta pausa de nuestro estudio de la finalización del libro de los Hechos, a hacer esta pausa y vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y vamos a ver acerca de la necesidad de la mano de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿No es así, hermanos? Necesitamos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y quizás alguien y algún momento por la circunstancia que pasa dirá, sí, la necesito en este momento. Pero hermanos, no tiene que ver con circunstancias de nuestra vida necesariamente, sino el entendimiento y la convicción perfecta de que necesito la mano de Dios que mueva mi vida en todas las áreas que el Señor quiere. Necesitamos la mano de Dios. Hebreos capítulo 8, por favor, versículos 8 al 12, vamos a leer en esta mañana este pasaje. Como les dije, es un paréntesis dentro de nuestra finalización del estudio del libro de los Hechos, y vamos a leer ahora en esta mañana Hechos capítulo 8, versículos 8 al 12. Antes de que lo lean juntamente conmigo, lo que vamos a leer en este momento es una cita que el escritor de Hebreos toma del Antiguo Testamento para insertarla aquí de acuerdo al tema que viene hablando. Y hablando de ese pacto nuevo que se ha establecido con Jesucristo, dice, llegando a este punto, respecto a una cita tomada del Antiguo Testamento, y la vamos a leer en esta mañana, versículos 8 al 12. ¿Estamos ahí? Leamos juntos. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora aquí hay muchísima doctrina, enseñanza que tenemos que comprender y entender, pero no lo quiero hacer en esta mañana. En otras ocasiones hemos hablado acerca de del nuevo pacto y el antiguo pacto, pero lo que quiero llamar su atención aquí, hermanos, es que el inicio o la reprensión que le hace, porque así comienza el versículo 8, porque reprendiéndolos, dice, y aquí cita al Antiguo Testamento. Así que lo que el escritor de Hebreos viene haciendo en este momento es hablar de ese nuevo pacto y en contraposición, o más bien en contraste con el antiguo pacto. Pero este nuevo pacto surge de un evento muy especial, que aquí está mencionado. Vean el versículo 9, por favor, lean conmigo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra
de Egipto. Y lo que yo quiero enfocar en esta mañana aquí no es la doctrina acerca de los pactos, hermanos, sino la enseñanza preciosa y necesaria para nuestras vidas respecto a lo que dice que hizo con el pueblo. ¿Qué hizo con el pueblo? Los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Estoy persuadido, hermanos, de que como iniciamos algo, eso siempre va a marcar de manera muy importante el rumbo de aquello que hemos comenzado. Aunque, por supuesto, hay ciertas condiciones que pueden cambiar las cosas. No siempre será así, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos espirituales. Hay un dicho muy conocido por todos que dice: lo que mal empieza, mal acaba. Y por supuesto, es una manera de explicar la gente los resultados malos que tienen dentro de algunos de los ámbitos en que se desarrollan. Porque el análisis de las cosas que ellos hacen normalmente están en función de qué fue lo que hicieron mal para que esto resultara mal. Pero aún esos resultados no siempre son consecuencia de alguna mala acción. En la Biblia encontramos muchas historias que nos enseñan que no es del todo cierto que al que obra mal, mal le va. No es cierto. Cristo no hizo ningún pecado y sin embargo murió cruentamente en una cruz. Job era el hombre más recto, temeroso de Dios y apartado del mal de todo aquel tiempo, y sufrió terriblemente al perder todo lo que tenía: posesiones, bienes, familia y salud. Pero de algo sí estoy plenamente convencido y seguro, es que todo lo que tú empieces bien, y si entendemos bien lo que significa la palabra bien, todo lo que tú empieces bien, siempre será bendecido por Dios. De eso sí estoy seguro y plenamente convencido. Porque la bendición de Dios está garantizada a nuestras vidas cuando seguimos su voluntad, sus preceptos y sus mandamientos. Ahora, tú dirás: pero no acaba de decir lo contrario. Si algo empieza mal, mal acaba. Entonces, ¿cómo es posible que estos hombres, algunos hombres de la Biblia, empezaron bien y les fue mal? Bueno, lo que quiero en esta mañana explicarte es que en los casos que he mencionado anteriormente, como el Señor Jesucristo y Job, dos casos que son importantes respecto a este asunto, y otros tantos que hay en la Biblia, no había en ellos algo que hicieron mal para que les hubiera ido mal o para que hubieran sufrido. Entonces quiere decir que empezaron bien. ¿Y por qué no les fue bien? Preguntarás. ¿Por qué entonces les fue mal? ¿Cómo es que entonces Dios no bendijo sus vidas? Bueno, aquí hay dos cosas que quiero que entendamos primero antes de introducirnos a nuestro pasaje. Y lo primero que tenemos que entender y aprender es que bendecir o bendición no significa que serás librado de las pruebas o de las circunstancias adversas y naturales que suceden dentro de un mundo caído en el cual estamos. Cuando hablamos de bendición y de bendecir algo, no significa que Dios te va a librar de las pruebas ni de las adversidades naturales que suceden dentro de un mundo caído. Estaba leyendo hace poco de esta noticia, hermanos, de los incendios en California. No sé si ustedes vieron alguna noticia relacionada a ello, pero sacan ahí, de pronto alguien saca que una casa no le pasó absolutamente nada. Y luego sale una pequeña entrevista diciendo que este hombre era un hombre que pertenecía a una iglesia pentecostal y que por eso Dios lo libró. Me parece que puede agradecer a Dios por eso, pero me parece una falacia que es por eso que lo libró el Señor. Porque cuántos otros cristianos que sí sé que eran creyentes, sus casas también fueron quemadas. Puede agradecer a Dios que no le pasó eso, qué bueno. Pero no digas que porque tú pertenecías a tal iglesia, entonces por eso Dios te liberó. No. Cuando uno habla de bendecir o de ser bendecido, no significa que serás librado de las pruebas o de las circunstancias adversas y naturales que te van a suceder dentro de este mundo caído en el cual estamos. Eso primero hay que entenderlo.
Eso no significa bendición, que seré librado de todo. Segundo, bendecir no significa que todo lo que tú hagas tendrá el resultado que tú esperas o deseas o anhelas. Bendecir no significa, o ser bendecido no significa que tendrás el resultado que tú esperas, deseas o anhelas. Cuando uno habla de la bendición de Dios en nuestras vidas, uno está hablando del cumplimiento del plan de Dios en mi vida. Cuando uno habla de la bendición de Dios, estamos hablando que el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida. Decimos que Dios bendijo nuestras vidas cuando el plan de Dios se cumplió. Ahora, quiero preguntarles, ¿se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo? ¿Hermanos? Sí. ¿Se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de Job? Sí. ¿Se cumplieron los propósitos de Dios en la vida de José, de Daniel, de Pablo y de tantos hombres que sufrieron haciendo lo correcto? Sí. Al final vemos que lo que Dios quería hacer con sus vidas se llevó a cabo. Porque lo mejor que le puede pasar a nuestra vida es que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Lo mejor que me puede pasar en la vida, dirá algún joven, bueno, es que me case con la muchacha, el joven, la señorita que yo quiero. No, lo mejor que te puede pasar en la vida es que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Bueno, lo mejor que me puede pasar en la vida es que tenga los hijos que yo quiero. No, lo mejor que te puede pasar en la vida es que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Te puedes frustrar porque no tienes lo que quieres, lo que anhelas, pero lo mejor que te puede pasar es que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Dice el salmista respecto a esto en Salmo 138:8. Dice, leamos, dice: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. ¿Qué convicción del salmista? Jehová cumplirá su propósito en mí. El plan que Dios tiene en mi vida, Él lo va a cumplir. Así que la única forma de que Dios bendiga nuestras vidas, y si queremos que este año Dios bendiga nuestra vida, porque creo que lo deseamos, si queremos que este año Dios bendiga nuestra vida, la única forma que Dios va a bendecir nuestras vidas es que nosotros sigamos sus preceptos y cumplamos su voluntad. Porque cuando lo hacemos estamos en el camino por el cual Dios cumplirá sus propósitos en mí. Ahora quiero decirle lo siguiente, usted dirá, entonces ¿me puedo oponer yo a los propósitos de Dios? ¿Puedo ir en sentido contrario e irme hacia otra parte de la voluntad de Dios y finalmente Dios no cumplirá su propósito en mí? No, Dios cumplirá su propósito en ti, pero la diferencia es esto, que mientras tú camines en la voluntad de Dios y sigas los preceptos de Dios, en ese trayecto tú te sentirás bendecido. Esa es la diferencia. Tú vas a sentirte bendecido, dichoso por la bendición de Dios en tu vida. Así que la única forma en que Dios bendiga nuestra vida es que sigamos sus preceptos y su voluntad. Pero somos muy reacios, somos de pronto muy testarudos, muy obcecados, necios al respecto de esto. Y es entonces como que somos como Israel. ¿Qué hizo el Señor con este pueblo? Él tenía ese pacto con ellos. Y dice, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Nuestro pasaje nos dice que Israel necesitó de la mano de Dios, para sacarlos de Egipto. Y entonces, ¿cómo es que nosotros necesitamos la mano de Dios? Bueno, nuestro pasaje hace un énfasis en lo que Dios dice respecto a sacarlos tomándolos de la mano, y esta acción me llama mucho la atención porque nos dice
de qué manera tan personal Dios se relaciona con nosotros y cómo Dios se relacionó con el pueblo de Israel, relatando el evento más marcado de la vida nacional de Israel. Si hay un evento más marcado en la vida nacional de Israel, es la salida de Egipto. El escritor de Hebreos cita el mismo pasaje que está aquí mencionando, lo cita de otro pasaje del Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31. Vayan por favor ahí, hermanos. Jeremías capítulo 31. Aún cuando ustedes lean de la pantalla, yo les invito a que lo busquen por lo menos en la Biblia y después lean acá si quieren. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a veces se nos va atrofiando la memoria, hermanos, y no sabemos dónde está Jeremías. Estamos tan acostumbrados a leer acá que ya antes éramos buenos para los esgrimas y ahora ¿dónde está Jeremías? ¿Sí? Pues búsquelo para que lo lea si quiere de ahí o lo quiere de la pantalla, pero búsquelo para que no se le olvide. Jeremías capítulo 31. Versículos 31 al 34. Leamos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. De este pasaje es donde toma precisamente el escritor de Hebreos para poder decir y establecer su argumento del nuevo pacto, y lo está relacionando una vez más aquí. Me llama la atención precisamente el hecho mismo de que en este pasaje se trae a colación la manera o el énfasis de la expresión que recuerda cómo los sacó de la mano, cómo los tomó de la mano para sacarlos de Egipto. Ahora, me llama a mí mucho la atención esto, y cuando yo leía las primeras veces esto en mi tiempo de devocional, en mi juventud, desde que comencé a leer la Biblia con más detenimiento y estudio, yo subrayé estos pasajes y los tengo siempre subrayados. Los saqué con mi mano, los tomé de la mano, los subrayé, los mantengo porque me hace recordar la relación tan cercana que Dios tiene con nosotros, que me recuerda la acción que mi padre hacía conmigo, o que muchos de ustedes también hacen con sus hijos. Creo que muchos de ustedes también hacen o hacían con sus hijos cuando ellos requerían de cierta firmeza y valentía para hacer algo. Los tomamos, yo lo hice con algunos de mis hijos, los tomamos de la mano y les decimos: vamos. Les dábamos confianza tomándolos de la mano. Eso hacía nuestro padre, yo lo hice con mis hijos. Creo que también ustedes quizás alguna vez los toman de la mano y les dan firmeza. Vamos. Sobre todo cuando hay que enfrentar algún asunto. Alguna vez tuve que tomar a algunos de mis hijos y le dije: vamos, tienes que pedir perdón a quien ofendiste. Y agachados, y no quiero, vamos. Me tomaba de la mano y vamos, tienes que ir y reconciliarte. Tienes que ir y aceptar que te equivocaste. O tienes que ir y decir cuánto fue de lo que rompí o de lo que hice mal. Quieren a veces firmeza con nuestra mano. Ahora, quiero que vean, hermanos, que este evento y momento al que se refiere tanto el escritor de Hebreos como también Jeremías está relatado precisamente de un evento del pueblo de Israel, y quiero que vayamos a ese evento para que vean cómo fue que ahora aquí se puede traducir todo ese evento como cómo fue que Dios los tomó de la mano.
Ahí no dice que los tomó de la mano en este evento, pero se refiere a este evento y luego se traduce como los tomé de la mano. ¿Qué significa los tomé de la mano? Pues todo el evento que sucedió. Vamos por favor al pasaje donde se habla precisamente de este evento. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, por favor. Versículos 29 al 51. Este es el pasaje a que se refieren, los tomé de la mano. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, este es el evento y todo lo que acontece aquí, lo que sucede, se traduce como los tomé de la mano, es decir, con firmeza, con una acción que les ayuda en ese momento a decir, tienen que salir de aquí, necesitas salir de aquí. Vamos a leerlo. Yo voy a leer, es un poquito largo el pasaje, pero yo voy a leer un versículo y ustedes el siguiente. Versículo 29. ¿Están ahí, hermanos? Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautiverio que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Partieron los hijos de Israel de Ramesés de Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Toda la congregación de Israel lo hará. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Y en aquel mismo día, veamos, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aquí el pasaje dice no dice que los tomó de la mano y los sacó, pero así lo traducen
tanto el escritor de Hebreos como Jeremías, diciendo todo lo que hizo Jehová esa noche, ese día, fue haberlos tomado de la mano y sacarlos. Ahora, usan esta figura del lenguaje, tomarlos de la mano y sacarlos, para establecer precisamente la relación tan importante que tiene Dios con su pueblo, pero también para establecer la necesidad que tenía el pueblo de que requerían la mano de Dios para salir de Egipto. Ellos necesitaban la mano de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que tomar de la mano a Israel? Y quiero decirles que esta expresión es repetitiva en varios pasajes respecto a este evento. Es tan importante entender por qué necesitaba el pueblo de Israel ser tomado de la mano de Dios, para que también podamos entender nosotros por qué necesitamos la mano de Dios en nuestras vidas. Miren, Deuteronomio capítulo 6, versículo 21 dice también, aquí está en la pantalla, eso lo pueden leer. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Éramos siervos, esclavos, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Capítulo 7, versículo 8, dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y de Egipto. También la mano de Dios es una representación del amor que tuvo para su pueblo, para sacarlos de esclavitud. También versículo 26:8 dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. También la mano de Jehová significa que eso que hizo Dios fue portentoso, grandioso. Ahora, Jeremías 31:32, que acabamos de leer y lo volvemos a repetir en este sentido, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, hay dos cosas repetidas en estos pasajes. Una de ellas es la mano de Dios. Era necesaria. Y otra era necesaria porque estaban ¿en dónde? ¿En dónde estaban? Hermanos, se repitió tantas veces. ¿En dónde? En Egipto. Estaban en Egipto. Ahí estaban. Puesto que estaban en Egipto, necesitaban la mano de Dios para sacarlos de Egipto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Bueno, voy a darles dos razones en esta mañana, con lo cual concluimos precisamente. ¿Por qué necesitaban la mano de Dios el pueblo de Israel para salir de Egipto? Primero, porque necesitaban una mano que les infundiera confianza y cuidado en los momentos más difíciles que les esperaban en ese momento. Habían llegado ellos a Egipto por una invitación del faraón, ¿recuerdan? Cuando José había llegado y se hizo el segundo más importante en Egipto, y cuando había hambre en toda la tierra y venían los hermanos de José y su padre a comprar alimentos sin saber que José estaba ahí, de pronto cuando José se da a conocer, Faraón les dice: trae a tu familia y vivan en lo mejor de la tierra, y los invitó a venir a Egipto, y ahí permanecieron ¿cuántos años? Lo acabamos de leer, 430 años. Habían estado en Egipto después de aquella invitación 430 años. Habían sido estimados y bendecidos allí en aquel lugar. Les habían dado los mejores lugares para pastar. Pero luego se levantó contra ellos una enfurecida opresión que ahora los tenía esclavizados, y hacía que ellos clamaran continuamente con llanto, pidiendo ser liberados de esta servidumbre. Qué buen momento para poder sentir la mano piadosa y misericordiosa de Dios. Los saqué de la servidumbre en la que estaban, en la esclavitud en que estaban. Una mano que te afianza y una mano que te da la confianza de que ahora van a estar protegidos. Esa mano manifestó su poder grandísimo con las plagas y con la última plaga. Por eso, todo ese proceso en el cual Dios se manifiesta majestuoso y poderoso
se le llama la mano de Dios. Incluso los mismos hombres decían, esto es de mano de Dios. Y hasta alguno dijo, hasta ese es el puro dedo de Dios haciendo estas cosas. Sabían que esa mano poderosa estaba con ellos y que ahora el pueblo se sentía protegido. Cada plaga que pasaba al pueblo de Israel no le pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque con ellos estaba la mano de Dios. La mano poderosa, grandiosa, misericordiosa de Dios. Ahora, no fue eso lo que Dios les demostró desde este momento, desde estas etapas en adelante. No fue lo que Dios manifestó continuamente con este pueblo, su mano poderosa y misericordiosa. ¿No es eso lo que Dios ha hecho con todos nosotros también desde el día que le conocimos, hermanos? Usted tiene que evaluar lo que es Dios en su vida y cómo Dios ha transformado su propia vida. No quiero decir, hermanos, que usted ya ha dejado de tener problemas, que usted ya no tiene circunstancias adversas en su vida, que usted no tiene problemas económicos o familiares ni matrimoniales. No quiero decir eso. Quiero decir que ahora usted puede percibir la mano poderosa de Dios de manera sin igual. ¿No es cierto, hermanos? La mano de Dios en nuestras vidas es tan visible y perceptible. Incluso para sacarnos de momentos tan graves de nuestra vida. Dice el Salmo 41:3, vean. El Salmo 41:3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cada vez que yo veo este salmo y lo repaso, recuerdo siempre mi niñez. Siempre la recuerdo. Yo tendría unos 5 o 6 años y no sé por qué hoy se me olvidan muchas cosas, pero esto no se me olvida. No se me olvida nunca cómo yo veía el lodo cenagoso y la desesperación que había en mi familia. No se me olvida eso. Con un padre alcohólico que todos los fines de semana llegaba y se sentaba por las madrugadas allí en aquel árbol tan grande que teníamos, un árbol grandísimo. Nuestra casa era conocida como la casa del árbol. Era un eucalipto grandísimo, grandísimo. Se veía a lo lejos. ¿Lo recuerdan? Llegaba a las noches, los viernes, se sentaba ahí bajo ese árbol a digerir su alcohol, su vino, hasta en la mañana a ir a despertarlo. Y yo siempre decía, ¿a qué estamos destinados? Yo era un niño, pero tenía estos pensamientos, ¿a qué estamos destinados nosotros con todo esto? Veía a mi madre llorar, con necesidades en la familia, y un padre alcohólico que se gastaba todo su sueldo cada fin de semana en el alcohol. Y nunca puedo olvidar cómo Dios con su mano lo tomó y lo sacó del lodo cenagoso y lo puso sus pies sobre peña. Y nunca voy a olvidar que de aquellas ocasiones pasamos a noches donde mi padre tocaba la guitarra, entonaba cantos y componía cantos. Puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. No fue el hombre perfecto, no fue el hombre sin errores, tuvo muchos, pero ahora era diferente. La mano poderosa de Dios lo sacó del lodo cenagoso. ¿Por qué necesitaba el pueblo de Israel, hermanos, la mano poderosa de Dios? Porque es una mano misericordiosa, amorosa, grandiosa, poderosa, que nos puede sacar de nuestro estado de esclavitud. Es probable que aquí haya alguna persona, alguien, que está en ese estado de esclavitud, que no puede salir, intenta y una otra vez. La Biblia dice que el pecado tiene un poder sobre la vida de todo hombre y que el pecado tiene una ley que lo va a matar y lo va a llevar finalmente a la condenación. Pero quien puede liberarte de esa condenación y que puede liberarte de esa condición cenagosa y de ese lodo es precisamente la mano poderosa de nuestro Dios. La mano de Jesucristo que te puede tomar y levantarte y hacerte un hombre nuevo, una criatura nueva y volverte una persona con un cántico nuevo.
alabanzas a nuestro Dios. Después de que pasaba esto, tenía un tío, el más chico de todos, que por cierto es uno de los pastores ahora de la iglesia bautista Betel en Querétaro, donde el pastor que falleció esta semana, hermano No Gutiérrez, es parte del equipo pastoral ahí. Pero este tío, ¿cómo se burlaba de mi padre? ¿Cómo se burlaba de él? Y porque mi padre era el alma de la fiesta siempre, donde estaba, él sabía tocar guitarra, cantaba, muchas cosas como estas, lo contrataban para serenatas y cosas, todo ese tipo de cosas, y luego ahora cantando coritos. ¿Cómo se burlaba este tío de mi padre? Pero este es el poder de una mano poderosa de Dios que transforma la vida de un hombre. Yo no creería en una conversión de manera visual si no hubiera visto esa conversión en la vida de mi padre. Fue transformado. Sí batalló con muchas cosas en su vida, pero fue transformado de aquello, con un cántico nuevo ahora en su boca. Hermanos y amigos, Cristo puede levantarte del lodo cenagoso. Su mano es poderosa. No se ha cortado la mano de Jehová. Siempre está lista para sacarnos y ponernos firmes una vez más. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, lloraban y clamaban por liberación. Y vino la mano de Dios y los sacó de Egipto. Ahora, la segunda razón por la cual necesitaban la mano de Dios es porque siempre este pueblo y todos nosotros necesitamos una mano firme que nos jale, que nos saque, que ejerza fuerza sobre nosotros para sacarnos del estado de postración humillante en la cual nos hemos acostumbrado a vivir. Un estado continuo de duda al pensar que Dios se había olvidado de ellos. Un estado de frustración que este pueblo tenía porque ellos sentían la aversión a lo que sus padres les habían dicho con promesas que algún día saldrían de Egipto de ahí. Pero lo más lamentable, hermanos, es que quizás se habían acostumbrado a un estado de gusto y de deseo por la vida que tenían en Egipto. Que incluso algunos de ellos cuando ya estaban fuera decían: ¿cómo anhelamos lo que teníamos en Egipto? ¿Para qué vinimos a este desierto? Se habían acostumbrado a una forma de vida de la manera en que vivían en Egipto. Una ciudad grandiosa, maravillosa en su tiempo, todo el glamour de aquel tiempo, sus edificios, pirámides que elevaban el ego, sus universidades y su gran conocimiento que hacían ver a todas las demás naciones de aquellos tiempos como ignorantes e insignificantes. Una vida social que daba la apariencia de personas importantes, pero que a la vez también hundía, como muchas de las culturas de todas aquellas épocas, en sus desviaciones, en sus excesos. Una religión que adoraba a las criaturas antes que al Creador, y con su figura imponente de un faraón que era su Dios, a quienes ellos adoraban por encima de todas las cosas. A eso creo que se habían acostumbrado el pueblo de Israel. ¿Por qué lo digo? Bueno, si uno lee los pasajes y usted agarra una concordancia donde aparece la palabra Egipto, si usted ve esto, va a encontrar que hay 568 veces mencionada la palabra Egipto. 100 de estas 568 veces se refieren al hecho histórico de que Israel vivía esclavizado en Egipto. 200 de aquellas menciones se refieren a cómo fueron sacados de Egipto.
Y las restantes 250 veces se menciona Egipto en relación al hecho de que Israel siempre tuvo la tendencia a quererse regresar a Egipto. Miren, 100 veces se menciona a Egipto, a que ahí estaba Israel en Egipto. 200 veces, ¿cómo fueron sacados de Egipto? Pero 250 veces, cada vez que se menciona Egipto, es la advertencia de Dios y al deseo del pueblo manifestado de que querían regresarse a Egipto. Así que se le menciona en relación al hecho de que Israel en toda su vida nacional, hasta antes, después y del regreso de su cautividad en Siria, siempre intentaron y desearon regresar a Egipto. Y muchos de esos pasajes son proféticos en cuanto a la advertencia en contra de ese deseo continuo que había sido tatuado en el corazón de Israel de quererse regresar a Egipto. Miren, vean una muestra de lo que les estoy diciendo. Jeremías 42, 14 al 19. Vean por favor, dice, diciendo, no, sino que entremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd palabra de Jehová. Remanente de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron su rostro para entrar en Egipto, para morar allá, allí morirán a espada. Isaías 30, versículo 2 dice: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Está hablando Dios a su pueblo. Versículo 3 y 7 dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Versículo 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietas. Y ahí puedo seguir con textos y textos que tengo aquí escritos respecto al deseo de Israel de quererse regresar a Egipto una y otra vez. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué querían regresarse a Egipto? Había quedado tatuada en la mente nacional, porque aun cuando ya las generaciones habían pasado, generaciones y muerto generaciones, había quedado en la mente de todos ellos que Egipto es un lugar seguro, agradable, y que pueden hacer todo lo que se habían acostumbrado a una vida en Egipto. Egipto había sido una influencia en sus vidas, tan fuerte que lo anhelaban. Dice Ezequiel capítulo 20, versículos 7 y 8, dice respecto a esta influencia: entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Había una influencia sobre este pueblo. Capítulo 23, versículo 27 dice: y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantaré ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Había una influencia de Egipto en Israel. También muchas veces nosotros necesitamos una mano fuerte así, dura, que nos guíe. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo, con todos los placeres que este mundo da, con todas las formas que este mundo da. Y yo no digo que no disfrutemos de la naturaleza que Dios nos da, y no disfrutemos de las cosas buenas que puede haber en este mundo, pero cuidado, hermanos, con acostumbrarnos a vivir en este mundo. ¿Por qué?
Porque Cristo dijo, no somos de este mundo ya. Este es nuestro pasaje transitorio de esta vida. No sé cuánto duremos aquí. 20, 30 años más, no lo sé. No lo sé. En los últimos años, yo personalmente cada vez pienso un poco más acerca de esto, pero en los últimos años he visto a muchos pastores que antes en mi vida, cuando yo era un niño, un joven, nunca había escuchado de la muerte de ningún pastor. Hoy he escuchado de varios, muchos, y saben, la mayoría de ellos de corta edad. He visto pastores morir de 30 años, 40 años, 50 años. El pastor Enoch, que fue uno de mis maestros, un hermano muy querido y amado, un hermano que me tomó desde mi adolescencia y me encaminó. El hermano Enoch no era tan grande, tenía 78 años, 77 años. Y si yo pongo algo así como una media entre todos los pastores que han muerto, yo digo, pues en realidad los pastores se mueren en un promedio a los 70 años aproximadamente. Porque sí, hay mucha carga, mucho estrés sobre la vida de muchos de ellos. Y yo pienso en esto, ¿cuánto nos puede quedar de vida? No sé, pero lo que nos quede, no me puedo acostumbrar a esta vida. Ni puedo sentir, me voy a perder de tantas cosas ahora que me muera. Ahora que llegue a morir, anhelaré estas cosas. No me puedo acostumbrar de esto. No debemos acostumbrarnos. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo que venga por nosotros. No deberíamos acostumbrarnos a vivir en esta tierra. Disfruta lo que pueda, pero no te acostumbres, porque esto es perecedero, pero lo que viene es eterno. Y así, hermanos, nosotros también necesitamos una mano fuerte que nos guíe, que nos jale, una mano que sea dura con nosotros, de tal manera que nos haga entender que no podemos acostumbrarnos a este mundo. Una mano dura, como dice el Salmo 23:4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí saben lo que significa eso? Tu vara y tu callado, ¿verdad, hermanos? La vara me infunde aliento. A veces cuando estamos educando a los hijos, para que los hijos puedan temerle a la varita, no nada más se las enseñamos. No deberíamos nada más enseñárselas. Al principio tienes que darles, porque si no, no temerán la vara. Hoy día muchos padres quieren educar a sus hijos con puro instrucción. Enseña la vara y usa la vara. Esa infunde aliento a nuestras vidas. El salmista reconoció también que estaba en una terquedad de su corazón y que necesitaba una mano fuerte. Miren, el Salmo 73, versículo 12 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos sin inocencia. Así pensaba, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, de cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Podemos llegar, hermanos, en momentos en nuestra vida cristiana a sentirnos tan abrumados, tan torpes, tan necios, tan amargados. Amargados con esa iglesia, con ese pastor, con esos hermanos. Pero es una torpeza de nuestra vida. Y el salmista lo reconoce. Así que la única manera de mantenernos firmes en el camino del Señor es que el Señor me tome. Y aquí es una palabra muy especial, ¿verdad? Me tome de la mano derecha. Me tome de la mano derecha.
Así que, hermanos, podemos decir que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel, porque dejó en la mente y corazón del pueblo de Israel su deseo y su atractivo estilo de vida. Pero lo más lamentable, hermanos, es que el pueblo de Dios quería vivir como, en cierta manera, vivir con Dios, pero a la forma de la vida de Egipto. Y esto es lo que ha trascendido hasta ahora. Con el pueblo actual de Dios, su iglesia, que aun cuando es una creación de Dios, los pensamientos y las prácticas adquiridas en el mundo siguen siendo atractivos y una lucha continua del creyente. Es lamentable, hermanos, que al interior de nuestras iglesias cristianas tengamos a tantas personas que no han dejado el amor al mundo ni sus deseos. Cierto es que tenemos una lucha continua contra estas cosas. Cierto es que su atractivo es cada vez más grande y a veces más irresistible. También es cierto que su filosofía y su estilo de vida de este mundo es tan sutil y tan penetrante que para muchos creyentes a veces pasa desapercibido cualquier diferencia entre su vida y la vida de este mundo. Y para otros tantos es tan natural una vida así que vivirán una vida cristiana de acuerdo a los parámetros de este mundo, como si eso fuera posible. Es imposible, porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él, cayendo en el engaño más grande y común dentro del cristianismo, al llamarse cristianos sin serlo verdaderamente. No señalamos a nadie, ni podríamos, ni sabríamos, pero es el Espíritu Santo quien debe redarguirte a fin de que entiendas o entendamos de que no podemos seguir viviendo y añorando a este mundo. Y para hacerlo, hemos de evidenciar las formas de vida pseudo cristianas bajo la cual muchos viven y quieren seguir viviendo. Y dicen vivir así y adorar a Dios. Y dicen vivir como el mundo y venir y cantarle al Señor. Y dicen que pueden venir a la iglesia y aprender y ser fieles, pero seguir viviendo como la gente de este mundo. Adorar y vivir de esta manera para Dios es simplemente ser nada más un eco de lo que el diablo te está engañando que tú hagas y que tú pienses. Es claro, hermanos, es claro que este año necesitamos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Necesitamos sentir su misericordia, su caricia en nosotros y su protección, pero también necesitamos su firmeza para hacernos gente decisiva y enfrentar lo que viene este año, para sacarnos de las costumbres, de las prácticas y de las actitudes que son mundanas. ¿Necesitamos la mano firme de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Las necesitamos? Yo creo que todos. Vamos a orar. Padre, tú conoces perfectamente nuestros corazones. Sabes esas áreas que batallamos tanto. Y que incluso de muchas maneras, Señor, tratamos de autoconvencernos de que no es tan malo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a percibir nuestra vida a la luz de tu santidad. Y que aquellos pensamientos o actitudes y actos que llevamos a cabo, Señor, no sean comparados con los que otros hacen, sino sean comparados con tu santidad. Corresponde a un hijo como yo, como cualquiera de nosotros, Padre, que somos tus hijos, de un Dios santo, el tener tales pensamientos, el tener tales actitudes hacia mis hermanos, el tener tales actos que no son congruentes con la vida de santidad. Señor, penetra en lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón, que a veces se endurece,
y que la conciencia a veces se cauteriza. Y hazla sensible una vez más, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Tómanos con esa mano firme y sácanos de nuestro estado, el que nos hemos acostumbrado a vivir. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu mano una vez más este año. Bendito seas en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.